Hola a todos, mi nombre es Manuel Vallardo y el día de hoy quiero hablarles de un tema que me apasiona bastante. Es un tema un poco aventurado porque vamos a hablar de la conciencia. Y cuando se hablan de ese tipo de temas, de la conciencia, estamos hablando de algo que abarca toda la experiencia humana. Y cuando digo toda la experiencia humana, hablo de cada una de las cosas que nos ocurren en los lugares donde nos desenvolvemos con las personas con las que interactuamos. Somos criaturas sociales, no podemos escaparnos de un medio al cual estamos sometidos por el simple hecho de estar aquí y de tener conciencia. Fíjense muy bien cuando hablamos de lo que es la palabra conciencia, y no me voy a referir a las capacidades o a las habilidades, funciones que les llaman cognitivas superiores, que las conocen como la capacidad de percibir, la capacidad de poner atención, la capacidad de discernir, de escoger, de seleccionar. Hay muchas capacidades que tenemos que de alguna u otra manera percibimos con el paso del tiempo. Algunas las hacemos de manera consciente o inconsciente. Es una palabra que vamos a mencionar mucho durante esta charla, pero quiero resumirla a no funciones tan elevadas o no funciones tan profundas. Quiero hablar de cosas más prácticas. Quiero hablar de esta conciencia en términos de darnos cuenta. Alguien se da cuenta de algo y alguien no se da cuenta de muchas cosas. Alguien es consciente y alguien es inconsciente. Vamos a empezar a hablar de cosas muy básicas, como tomar cuidado y tener conciencia de lo que son nuestras expresiones. Algo muy básico, el lenguaje, lo utilizamos todo el tiempo, no nada más para comunicarnos con el exterior o con nuestros semejantes, sino también para entender cosas, para capturar las impresiones, para capturar el ambiente que existe alrededor de nosotros y que de alguna manera capturamos e interpretamos. ¿Qué ocurre con el lenguaje? Al no tener este lenguaje consciente, incurrimos en faltas que van en contra de nosotros mismos y en contra de la capacidad que tenemos para dirigir nuestras vidas. Toda la vida se ha hablado de que somos los dueños de nuestro destino, los arquitectos de este mismo. Sin embargo, en muchas experiencias de la mayor parte de las personas, dicen, pero ¿por qué me pasan tantas cosas tan extrañas? ¿Por qué me pasan cosas incluso que se consideran negativas? Y es la mayor parte de las veces producto de una falta de conciencia de lo más básico, como es nuestras expresiones, como son nuestras emociones, como son nuestros sentimientos. Y recuerden, no estamos hablando todavía de cuestiones más profundas, estamos hablando de la parte más básica. Se ha hablado en muchas teorías y en muchas corrientes filosóficas del bien pensar, del bien sentir, del bien hacer, pero ¿cómo empieza todo esto para que no se quede en un concepto bonito? Todo esto que no se quede en un concepto bonito tiene que ver con poner atención. Hay distintos tipos de conciencia. Una parte que me llamó mucho la atención para ver los niveles de conciencia es de un gran pensador que se llamó Gurdjieff. Gurdjieff hablaba de al menos alrededor de 4 tipos de conciencia. La conciencia cuando estamos despiertos, el estado de vigilia, y te das cuenta que te tienes que levantar, que probablemente tienes que hacer una necesidad o bañarte o tomar agua, te da hambre. Estás consciente de que tienes que hacer algo. En la sociedad moderna incluso tienes que tomar un papel para poder generar un ingreso y poder subsistir y vivir. Estás alerta un poco de que tienes que hacer cosas. Hay otro estado de conciencia que es el estado de conciencia de cuando estás soñando. Yo creo que a todos nos ha pasado que de repente sueñas algo angustiante, algo preocupante, quizá que se murió alguien cercano, y te levantas y dices, gracias a Dios era solamente un sueño. Estás consciente que era un sueño. Aún así te generó una impresión como si hubiera sido algo real. Bueno, esos 2 tipos de conciencia son los más básicos y primarios y la mayor parte de la gente los tiene. Hay otra conciencia que es la conciencia del entorno. La mayor parte de la gente ni siquiera es consciente de su entorno primario, básico, inmediato. Son los clásicos que les dicen, te vi en la calle, te saludé y no me saludaste. ¿Por qué? Porque estaba distraído. Cuando entra a un lugar y se sienta en un lugar donde está en el paso, o de repente alguien que lo asaltan mucho, o que lo roban, o que le pierden, es porque no tiene tanta conciencia de su entorno. Hay personas que se salvan de situaciones, porque de alguna u otra manera son más conscientes de lo que va a ocurrir. La vida siempre nos está dando pequeñas señales y pequeños indicadores, que si le hacemos caso a nuestra intuición y a esta conciencia, digamos, un poco más espacial de nuestro entorno, nos damos cuenta quién tenía buena intención, quién entró, cuándo es momento de quedarse y cuándo es momento de salirse. Es otro tipo de conciencia. Y hay otro tipo de conciencia que es ya más integral,
que incluye todas esas conciencias y que es estar alerta y perceptivo de no nada más los movimientos exteriores, sino también los movimientos interiores. Y en este tipo de conciencia ya más completa, que es darse cuenta de las cosas, de que todo tiene un efecto y todo tiene una causa y todo tiene un origen, en ese momento nos podemos volver más responsables. Nos podemos volver más responsables y vuelvo al punto de lo que decimos a los demás. Muchas veces en un descuido, en un enojo, nos referimos a alguien de una manera despectiva, cortante o hiriente. Y aquí me recuerdo una frase del gran escritor ruso León Tolstoy, que es una frase muy sencilla, como todas las grandes mentes, como todos los grandes poetas, puede expresar una gran verdad. Y es algo que vemos todo el tiempo, desde nuestras familias, en nuestras relaciones personales, hasta en movimientos internacionales, hasta en países, hasta en crisis globales. Y tiene que ver con la frase que decía este señor. Y decía que todos los problemas del ser humano provienen de que creemos que podemos tratar a nuestros semejantes sin amor. Cuando no tratamos a alguien más con esa cortesía, con esa consideración, con ese respeto, todo lo que engloba la palabra amor, quitándole toda esta parte romántica, manoseada, de cosas que no es realmente lo que es el amor, porque el amor es tolerancia, el amor es comprensión, el amor es respetar las diferencias. ¿Qué ocurre? Cuando tú te expresas mal de alguien o cuando tú criticas a una persona y a veces dices, es que lo hago con justa razón porque esa persona es una inconsciente, esa persona es desconsiderada, entonces yo lo único que hice fue retribuirle lo que esa persona me hizo. Pero como dicen por ahí, ojo por ojo y diente por diente, todos nos vamos a quedar ciegos y chimuelos, ¿no? El punto aquí es que fuego con más fuego genera un gran incendio, ¿no? Se tiene que contrarrestar con una parte más consciente, la parte de la expresión. Y ya no voy a temas tan profundos, ya voy a temas más básicos. El tema, ¿cómo te refieres a ti mismo? A alguien se le olvidan las llaves y dice, ¡ay, qué torpe soy! Lo dicen con otras palabras más altisonantes. Cuando tú te estás diciendo algo, le estás dando una instrucción a tu mente inconsciente. Y cuando le estás dando una instrucción, tú estás afirmando una realidad. Y aquí hay un punto que la mayor parte de la gente no es consciente de ello. En este caso, no se da cuenta. Que el subconsciente sigue órdenes ciegamente. Tenemos la parte consciente y la parte subconsciente. El subconsciente es como una persona, si lo quieres ver como una especie de figura poderosa que ejecuta órdenes. Y la mente consciente es una parte pequeñita que da las instrucciones. A veces dices, es que lo dije de broma, es que no lo dije en serio. Créeme que el subconsciente no distingue si era de broma, si era en serio, si no era en serio. Desde cómo nos referimos a nosotros mismos con nuestro propio lenguaje hasta cómo le hablamos a nuestros seres queridos y a nuestros seres cercanos. Porque a veces con otras personas que no conocemos, en las que les estamos midiendo, somos respetuosos. Pero a veces con los que tenemos confianza, con los que tenemos más cerca, que deberíamos ser más considerados y más amorosos, digo con todos, no lo somos. ¿Por qué? Porque tenemos falta de conciencia de lo que puede significar nuestro lenguaje, de lo que puede significar incluso nuestras emociones. Porque este lenguaje ayuda a que construyamos conceptos e ideas un poquito más prácticas o a veces más abstractas acerca de lo que significa la vida para nosotros. Hay gente que piensa que esta vida es maravillosa y cada que se levanta cree que es una nueva oportunidad y ve retos, oportunidades y es maravilloso. Pero hay gente que cree que todo el mundo está en contra de ella, que hay una especie de conspiración universal en contra de su persona y que si no lastima o hiere a alguien más primero, lo van a hacer con él o con ella. Esa falta de conciencia es lo que hace que caigamos en tantos errores de juicio y de apreciación y cometamos tantas torpezas. Empecemos con cosas simples como estructurar mejor nuestro lenguaje, pensar qué vamos a decir antes de expresarlo. Ok, ya lo dijimos, ¿cómo te sientes respecto a ello? ¿Te sientes bien al hablar mal de otra persona? ¿Te sientes bien al criticar a otra persona? Había un texto hindú que leí hace un determinado tiempo y me llamó la atención. Se lo dictaron al gran maestro Jiddu Krishnamurti, su maestro. Y su maestro le dio una lección. Él tenía 13 años cuando escribió estas anotaciones. Y decía, cuando vayas a hablar algo de alguien, procura que sea bueno, que sea verdadero y que ayude a las demás personas. Si no tiene estas características, mejor no lo digas.
¿Es bueno? No, no es bueno. Entonces, ¿para qué lo dices? Pues es que mira, esta persona incurrió en un acto delictivo, en una traición, y es justo que se le condene porque el ratero y el ladrón... Ok, es verdadero. No es bueno, pero es verdadero que esta persona está haciendo algo malo. Pero bueno, ¿eso le va a ayudar a las partes involucradas o nada más las va a lastimar más? Ok, si no es bueno, si no es verdadero y si no ayuda a las demás, entonces mejor no lo digas. Nos ahorraríamos muchos problemas, nos ahorraríamos muchas dificultades, nos ahorraríamos muchas riñas, muchas venganzas. Se construiría una relación de una manera más sana, más delicada, más amorosa. A la gente le cuesta trabajo hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque considera que ser amoroso es síntoma de debilidad. Con el contrario, ser amoroso es una de las partes de mayor fortaleza de cualquier persona, porque incluye dominar tus propias pasiones a querer tomar revancha. Tener este tipo de actitudes se refiere a ser una persona más conocedora de sí mismo. Todos los grandes lo han dicho, que aquel que se gobierna, que aquel que se domina a sí mismo, aquel que se conoce a sí mismo es más poderoso que aquellos que dominan naciones o ejércitos. Es real. La persona que tiene más entereza y mayor conocimiento de sí misma termina predominando sobre los demás. Y no es que los quiera someter, al contrario, todo el mundo se acerca a la parte más sólida, todo el mundo se acerca a la parte más sensata. Y así, desde nuestras trincheras, así desde nuestras posiciones, lograríamos hacer primero un círculo inmediato más amoroso, más armonioso, más real, más sincero. Después impactaríamos inmediatamente a nuestras comunidades, a lo que tuviera que ver con nuestro trabajo, a lo que tuviera que ver con nuestra profesión, a lo que tuviera que ver con nuestra interacción con el resto de la sociedad. Y así iríamos mejorando poco a poco a las ciudades, después generando una conciencia de país, que estos términos no son nuevos. Carl Jung ya había hablado de esto hace muchas décadas, la conciencia colectiva, la conciencia de especie. Y así vamos impactando poco a poco unos a otros. Decía también este gran maestro Gurdjieff que el camino no es una revolución exterior, ni una revolución económica, ni política, ni religiosa, porque esto se ha visto y comprobado que durante tantos años y décadas no ha servido de gran cosa. La humanidad está muy igual a como estaba hace 1000 años, con las mismas guerras, con las mismas diferencias, con las mismas faltas de consideración y amor hacia sus semejantes. Gurdjieff decía que cuando una persona empieza a despertar un poco y a tomar conciencia de la responsabilidad, tomar conciencia, darse cuenta que de lo que hace, dice, piensa y sienta impacta al colectivo, empieza a ser más responsable en estas pequeñas cosas. Y al ser más responsable en estas pequeñas cosas, de poco vas a más. Y aún la persona más sencilla, aún la persona con menos exposición social, que está un poco despierta, impactaría alrededor de 100 personas a lo largo de toda su vida. Y estas personas impactarían a su vez a más personas. Y se generaría una sociedad distinta, una sociedad superior. Todo por el simple hecho de tomar conciencia de qué decimos, cómo lo decimos y qué efectos va a tener. No nada más a los demás, sino a nosotros mismos. Cómo nos sentimos. La gente dice, es que yo soy tan inteligente, no entiendo cómo me metí en este problema. Lo que no entienden es que ellos mismos se metieron en esa situación, porque como sienten, ese sentimiento le habla directo a esa parte poderosa tuya que es el inconsciente. Entonces al día siguiente en tu realidad lo que va a ocurrir es que ese gigante poderoso que tienes dentro de ti va a manifestar las cosas de realidad que a veces van en contra de lo que tú querías, pero van en contra porque no fuiste consciente, fuiste inconsciente, las generaste tú mismo. A veces nos sorprendemos de lo que generamos en nuestras vidas y maldecimos lo que son los resultados, pero seguimos alimentando las causas por una falta de conciencia. Yo los invito a que hagamos estos ejercicios simples, a que meditemos cada que vamos a expresar algo. Si estamos expresándolo desde nuestra frustración, desde nuestro enojo, desde nuestro arrebato, o si estamos construyendo y edificando algo bueno. Si estamos ayudando a nuestro semejante y a nosotros mismos con lo que vamos a decir y con cómo nos sentimos. Hay un dicho maya que me gustaría compartirles por último, que decía que cuando una persona se sana a sí mismo, y no me refiero ni siquiera a una sanación física, sino me refiero a una sanación emocional, intelectual, los mayas decían que cuando alguien se sana a sí mismo, se convierte en medicina para el mundo. Y es real. Trabajemos en nosotros mismos para poder impactar en la gente que nos rodea. Muchas gracias.